Se buscan hombres para peligroso viaje. Salario reducido. Frío penetrante. Largos meses de completa oscuridad. Constante peligro. Dudoso retorno sano y salvo. En caso de éxito, honor y reconocimiento. Aquí es un lugar totalmente diferente al que nosotros conocemos. Nos está atacando ¿qué es? ¿Un lobo? Permiso, ya. Sí, nos atacó un lobo marino. Mientras te estábamos entrevistando, nos atacó un lobo marino. ¿Qué te parece? A pesar de las condiciones que vivimos, que pasamos, para mí es algo increíble, o sea, tener la oportunidad de estar en la Antártida. Nos estamos planificando por qué ruta nos vamos a ir, que sea más sencilla y menos agotadora. Creo que acá es la cosa. ¿Qué pasó, Berenice? Un poco el olor de la gasolina me tiene mareada y más que nada el movimiento del bote, eso me tiene mareada. Mira, ahí nosotros. Este móvil 1 cambió. Interrogativo, su posición. ¿Estás lista, Adriana? Lista, más que lista. Hoy sacamos el submarino. Hoy lo sacamos. Creo que ha sido fácil adaptarse, entender, a tener paciencia y a saber que no todo se puede hacer cuando uno lo quiere. Uno tiene que respetar, aprender a esperar y ser paciente. ¿Cuánto tiempo has esperado a esto, Arturo? 4 largos años. ¿Tú crees que te va a salir buen clima o no? Esperamos que sí, Estoy muy orgulloso de estar aquí, muy orgulloso de lo que voy a hacer. La satisfacción de haber llegado acá. No solamente conocí algo que jamás en mi vida pensé conocer, sino que también me hizo crecer como persona. Ha sido una experiencia increíble. O sea, ¿sí funciona? Sí. ¿Está funcionando entonces, Arturo? Sí, no propulsión, bien, propulsión. A mi mami le voy a contar que esta experiencia que tuve fue muy hermosa. Me hace sentir feliz de ser manabita. ¿Prueba superada o no? Sí, ¿Seguimos o paramos? Es un territorio en el que la humanidad convive con la humanidad. No es la humanidad en contra de la humanidad. Creo que es difícil explicar a alguien que no ha estado aquí cómo en realidad es la Antártida. No sé, se me ocurre como tratar de explicar el sabor del chocolate a alguien que nunca lo ha probado. Todas estas afirmaciones describen de una u otra forma a la Antártida, un continente de gran importancia para el mundo por su impacto sobre el clima, por los recursos que posee y por su ubicación geoestratégica. Para conocerlo un poco, nos acercaremos primero a su historia. Según datos históricos, las primeras representaciones cartográficas de estas tierras desconocidas comienzan a aparecer en el siglo XV, época en que Claudio Ptolomeo representó a la Tierra con una extensión terrestre al sur de África, sin ninguna división oceánica. Según este antiguo mapa, estas tierras del sur constituían la Terra Australis Incógnita. Pero esto fue desmentido en 1522 por Fernando de Magallanes, quien logra convertirse en el primer expedicionario en circunnavegar el mundo y en el pionero en cruzar el estrecho, ubicado en América del Sur, que conecta al Océano Atlántico con el Pacífico.
Este viaje planteó la noción de que la Antártida no estaba conectada a ningún continente y que estaba rodeada por mar. 3 años después, el marino español Francisco de Hoces bordeó el Cabo de Hornos confirmando la existencia de un océano que separa América del Sur de la Antártida. Más adelante, el marino inglés Sir Francis Drake documentó esta misma ruta que ahora lleva su nombre. Estas travesías dieron paso a lo que se conoce como la era histórica de las expediciones antárticas, que tuvo lugar a fines del siglo XIX y principios del XX, y durante la cual se lanzaron 16 expediciones desde 18 diferentes países. En estas, tanto el polo geográfico como el magnético fueron alcanzados, y el continente fue explorado y cartografiado en su mayoría. Durante esta época, uno de los personajes más destacados fue el anglo-irlandés Ernest Shackleton, quien en 1901 supuestamente publicó uno de los anuncios publicitarios más llamativos del mundo en el Times de Londres. Se buscan hombres para peligroso viaje. Salario reducido. Frío penetrante. Largos meses de completa oscuridad. Constante peligro. Dudoso regreso sano y salvo. En caso de éxito, honor y reconocimiento. Se dice que esta singular publicación recibió más de 5.000 cartas de voluntarios, cuando solo se necesitaban 55. No obstante, esto no fue lo único que hizo conocido a Shackleton. Entre 1914 y 1916, este explorador regresó a la Antártida, esta vez con la expedición Endurance. Pero, en esta ocasión, el hielo comprimió el casco del barco hasta destruirlo y hundirlo por completo. Los hombres embarcados quedaron atrapados por aproximadamente 2 años, soportando condiciones extremas al límite de sus fuerzas. El penoso regreso en botes salvavidas constituye un verdadero homenaje a la fuerza de voluntad y valentía del ser humano. Lo acontecido con el Endurance no disminuyó el interés por este continente. Por el contrario, potenció aún más el interés por su exploración y explotación, hasta convertirlo rápidamente en un territorio en disputa. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias mundiales comenzaron a instalar varias bases militares y distintas naciones empezaron a reclamar su soberanía. Chile, Argentina, Australia y Nueva Zelanda prolongaron sus meridianos fronterizos hasta el Polo Sur, y otras naciones como Noruega, Francia, Inglaterra o Rusia, que lograron con éxito llegar a la Antártida, también reclamaron su parte. Para 1958, el continente blanco tenía instaladas 58 bases militares. Los múltiples reclamos territoriales incrementaron las tensiones internacionales, amenazando incluso con desembocar en una guerra. La gravedad de la situación llevó a que en 1959 12 países firmaran el Tratado Antártico, paralizando así todas las demandas territoriales y acordando preservar el continente para fines pacíficos, la promoción de investigaciones científicas en conjunto y la prohibición de actividades militares armadas y ensayos nucleares. El Tratado Antártico está bien claro, expuesto, que acá ningún país viene con pretensión de territorialidad, aun cuando han habido países que antes del Tratado Antártico han tenido pretensiones de territorialidad. Nosotros venimos exclusivamente con investigación y también en sustento de que este es un territorio exclusivamente para la paz. Es increíble cómo un conjunto de naciones trabaja por eso. O sea, aquí no ves guerra, aquí no ves bases que quieran hacer destrucción, aquí ves gente trabajando en conciencia por el ser humano. Entonces es un lugar de los pocos en el mundo que se los trata de preservar
y conservar con el mínimo de impacto, y donde las actividades humanas son cuidadosamente analizadas para poder ver qué es lo que se hace sin ningún incentivo de producción o de extracción, solamente para favorecer el conocimiento científico y la cooperación internacional. Después de hacer un breve recuento histórico, descubramos por qué la Antártida genera tanto interés a nivel mundial. La Antártida cuenta con una superficie de 14.2 millones de kilómetros cuadrados, una extensión visible solo en verano, pues en invierno puede llegar hasta los 30 millones de kilómetros cuadrados debido al congelamiento de los mares que la rodean. Esta característica de expansión y contracción ha hecho que se gane el nombre de continente pulsante. Otra particularidad es su altura. Sus enormes capas glaciares registran en ciertas zonas un grosor de 4.770 metros sobre el nivel del mar, una elevación parecida a la del volcán Cotopaxi. Estas inmensas moles de hielo almacenan aproximadamente el 90% de agua de todo el planeta Tierra, por lo cual son el principal reservorio de agua dulce. Y la Antártica como tal, con el volumen de hielo y agua, también sirve como un eje importantísimo en el balance climático del mundo. De tal manera que mantener la Antártica en esas condiciones favorece básicamente a la supervivencia de la raza humana. Debido al cambio climático, la Antártida descongela 152 kilómetros cúbicos cada año, lo que ocasiona un incremento en el nivel del mar. Según muestran mapas satelitales de la NASA, esta cifra se ha acelerado en un 75% en la última década. Actualmente existe una gran preocupación entre la comunidad científica, pues de continuar este deshielo, el nivel del mar podría subir en 50 o 60 centímetros, ocasionando la desaparición de islas y ciudades costeras. Sin duda, una catástrofe ambiental y una amenaza para la humanidad actual y futura. Sabemos que hay un problema climático a nivel mundial. Y entre uno de los espacios terrestres donde han sido afectados es aquí, en los polos. Polo sur realmente la capa de ozono ha disminuido. Entonces realmente el problema se viene complicado. Cambio de temperaturas, se está viviendo. El problema no es Ecuador, el problema es mundial. Entonces de ahí realmente el interés por estudiar la Antártida es a nivel general, a nivel mundial. Solo en el mes más cálido, el frío en la Antártida supera levemente los 0 grados centígrados en las regiones costaneras. Sin embargo, al interior del continente, las temperaturas pueden bajar drásticamente. De hecho, el 21 de julio de 1983, en la estación antártica rusa de Vostok, el termómetro descendió a menos 89.3 grados centígrados. La temperatura más baja registrada sobre la faz de la Tierra. Los vientos más fuertes registrados en el planeta han sido medidos en el Polo Sur. Estos pueden llegar a sobrepasar los 300 kilómetros por hora, una fuerza de destrucción similar a la de un tornado fase 3, que tiene una intensidad de 250 a 320 kilómetros por hora. La Antártida es también el lugar más seco del mundo y constituye un desierto nival. Su aridez puede llegar incluso a superar a la del desierto del Sahara. Las condiciones extremas que presenta el clima antártico han hecho imposible la vida humana. Sin embargo, se conoce de la existencia de un pequeño número de especies animales y vegetales que a lo largo de los años han logrado adaptarse exitosamente a este difícil ecosistema. Como dato curioso, podríamos destacar que en el Polo Sur no hay osos y tampoco hay pingüinos en el Polo Norte.
ya que ninguna de las dos especies lograron migrar a los extremos opuestos debido a la distancia entre ellos y a que los trópicos formaron una barrera natural. Una de las especies más importantes del ecosistema marino antártico es el krill, crustáceo parecido al camarón que se ubica en la base de la cadena trófica y cuya abundancia y riqueza proteica permitirían alimentar a la humanidad. Lamentablemente, esta especie está siendo depredada por empresas privadas de otros continentes, afectando seriamente los recursos ictiológicos de estas aguas. Todo funciona como un ciclo. Entonces, si una especie decrece poblacionalmente, otra especie también va a estar decreciendo o aumentando, ¿no? Porque todo funciona como una cadena. Todo lo que ocurre aquí influye e impacta sobre la vida de los ecuatorianos, la vida de sus especies, de sus animales, de su flora, de su fauna. Cómo la Antártida influye sobre los modos que tenemos para alimentarnos. A ver, de hielo, la provisión de agua dulce, la dilución en el mar puede cambiar las corrientes oceánicas. Y si cambia el patrón de corrientes, cambiarán la provisión de pesca, cambiará el sistema marino costero y una serie de factores que cambiarán nuestra vida. Si uno analiza Ecuador, no tenemos la misma provisión de pesca que teníamos antes, por ejemplo, para harina de pescado. Esto significa que el alimento balanceado para los pollos tiene un costo mayor. Entonces cambiará la dieta de los pollos serán más caros, repercutirán en nuestro bolsillo y tendremos que ver cómo hacemos. Entonces, un cambio en un organismo puede ocasionar un cambio en una familia que vive en Quito, que no está ni cerca de la Antártida ni está en la costa. Las pocas especies antárticas han sorprendido a la comunidad científica por su increíble capacidad de supervivencia. Descubrir cómo funcionan estos organismos podría llevar a la humanidad a obtener nuevos compuestos químicos, genes y proteínas valiosas para mejorar sus condiciones de vida. En otras palabras, la Antártida es el laboratorio natural de bioprospección más importante del mundo. Ecuador es un ejemplo de esto, ya que algunos de nuestros investigadores se encuentran buscando genes útiles de microorganismos antárticos para aplicarlos en agrobiotecnología, con el objetivo de mejorar la resistencia a las bajas temperaturas de los cultivos, lo que podría garantizar la seguridad alimentaria de los ecuatorianos en un futuro cercano. Además de los recursos biológicos, los minerales son otra de las riquezas de este polo. Se hallan en tierra y en los fondos marinos. Su importancia radica en sus múltiples usos en la industria y el desarrollo tecnológico. Los más relevantes son gas, petróleo, carbón, hierro, níquel y cobre, entre muchos otros. Su inminente agotamiento en los 5 continentes potencia el riesgo de su explotación a futuro para perjuicio de la humanidad. Ahora, ¿por qué para Ecuador es importante? Aquí hay que establecer 2 elementos bien que parecía ser, bueno, somos tan diferentes, estamos en los trópicos, la Antártica está al sur. Sin embargo, hay sectores en la Antártica que tienen unos procesos de cambios dinámicos en los glaciares, que nosotros tenemos glaciares muy rápidos, de la misma manera que es lo que pasa en los trópicos. Entonces parece ser que hay alguna teleconexión entre los glaciares andinos y los glaciares antárticos, especialmente en la zona del oeste antártico. Procesos donde rápidamente, en periodos de menos de 50 años, glaciares han venido reduciéndose rápidamente. Similar proceso pasa también en los Andes, lo cual nos indica que de pronto estas teleconexiones, si pudiéramos entenderlas mejor, pudiéramos entender un poco más estos procesos grandes de cambio climático que finalmente se traducen en impactos a los que vivimos en estos ecosistemas. En el caso de los Andes,
¿qué es lo que sucede? Va a afectar a los suministros de agua, a los ríos, a la hidrología que tenemos. En el caso de la Antártica también va a afectar al agua y a toda la dinámica de organismos que viven ahí. Y eso pues nos dice que es como una señal de alerta temprano, de que procesos de esa naturaleza deberíamos estar monitoreando para en función de eso nosotros estar prevenidos o mantener nuestro sistema de una manera más adecuada. Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte de actividades humanas en el continente blanco son reguladas por el Tratado Antártico, del cual solo 48 naciones tienen el estatus de miembro, entre ellas Ecuador. Pero ¿cómo llegó nuestro país a ser parte de este régimen internacional? Todo empezó por los años 84, cuando recibió nuestro gobierno, específicamente la Armada del Ecuador, la invitación para que exista una delegación de ecuatorianos en la expedición antártica chilena. Fue en la 20ª expedición antártica y nos designaron a 2 oficiales, en ese entonces tenientes de navío. Entonces llegamos acá, nos embarcamos en un buquecito pequeño, el Capitán Alcázar. Desde entonces ya recibimos todo el cariño, por así decirlo, de las delegaciones chilenas. Al término de nuestra estadía aquí, sobrevinieron 3 aspectos importantes que teníamos que dar solución. Y nuestras recomendaciones fueron 3 y se detallan en las siguientes palabras. Primero, que Ecuador debe ser parte del sistema del Tratado Antártico, porque ese es el elemento jurídico internacional que nos faculta a todos los países para efectuar actividades aquí en una forma adecuada, coordinada y respetando la Antártida. En segundo lugar, que Ecuador puede hacer una expedición ecuatoriana a la Antártida. Y nosotros tenemos el buque de investigaciones Orión y sugerimos que sea en ese buque. Y finalmente, que nuestro país puede tener una estación también en este continente. Después de analizar estas recomendaciones, en 1987 el Congreso Nacional aprobó la adhesión del Ecuador al Tratado Antártico, marcando así un hito histórico. El 1 de diciembre de ese mismo año, con el apoyo de la Armada ecuatoriana, se realizó la primera expedición de nuestro país al continente blanco, a bordo del buque de investigaciones Orión. Pero luego de eso lo importante viene con la primera expedición. Ya con nuestro buque pudimos visitar algunos sitios. Era la segunda vez en ese entonces. Visitamos sitios más al sur, como la estación Palmer de Estados Unidos. Visitamos Bahía Paraíso, de igual manera otras islas. Y llegamos nuevamente a Base Prat. En ese entonces la dotación de Base Prat muy gentilmente, luego de escuchar nuestras intenciones y nuestra misión en la expedición, nos trasladó hasta este sitio. Lo observamos, tomamos muchas fotografías, verificamos muchos niveles, el aspecto paisajístico, la hermosura de todo lo que le rodea, el potencial de investigación que existía en este sector. Entonces, al retornar a nuestro país, llevamos toda la información y en el Instituto Oceanográfico se tomó la decisión de instalarnos en este sitio. Es así
que en 1990 se instaló la primera etapa de la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado en la punta Fort Williams de la isla Greenwich, del archipiélago Shetland del Sur, localizado en la península antártica. José estaba de comandante del buque Orión en la segunda expedición y yo era el jefe científico. A José le tuvo la difícil tarea de vigilar la seguridad del buque, de llegar a esas aguas, ya solos, con apoyo de prácticos también chilenos, y yo tuve también la noble tarea de, con un grupo de civiles y militares, construir la Estación Científica Pedro Vicente Maldonado. Su construcción representó para el Estado una enorme inversión económica y un gran esfuerzo por parte de la Armada del Ecuador, pues demandó el desembarco de casi 30 toneladas de material, entre herramientas, víveres, instrumental científico y un pequeño tractor. El principio fue lo más duro. Indudablemente, las personas que tuvieron la tarea de construir el primer módulo pasaron momentos difíciles, muy difíciles. Recuerdo que tuvimos que diseñar carpas especiales para poder sobrevivir en las tempestades, en los temporales que se presentan comúnmente en esta zona. Y las incomodidades de no disponer ni siquiera de una cocina, de un servicio higiénico. Entonces nos podemos imaginar que fueron momentos muy duros, pero nuestra gente es así. Nuestra gente, a pesar de las dificultades, saca fuerzas y sobre todo está el compromiso con la patria. Eso fue lo que dio el empuje, el esfuerzo, el sacrificio, la dedicación, la entrega total. Llevábamos periodistas, investigadores, mujeres, ¿no? Estaba justamente María del Pilar Cornejo, que ahora forma parte también del gobierno, y con ellos construimos el primer módulo, que fue también otra experiencia. Apostamos a la locura de otro compañero, que fue Germán Svetnik, que fue un austríaco ecuatoriano que vivía en Cuenca y que dijo: yo tomo el reto, yo puedo construir esa estación como un mecano, como tantas piezas que podían armarse de un momento a otro. Y así fue el primer módulo de la Pedro Vicente Maldonado. Hoy es una pequeña parte de una gran estación que es el orgullo de todos los ecuatorianos. Nuestra membresía dentro del Tratado Antártico permitió desarrollar varias líneas de investigación en áreas como ciencias físicas, de la Tierra, de la vida, entre otras. Ser uno de los 48 países que gobiernan la Antártida, el continente donde se encuentra más del 90% del agua del mundo, es un lujo que muy pocas naciones pueden darse. Es tal el poder que gozan dichos estados que nada puede hacerse dentro del continente sin que antes todos y cada uno de sus miembros hayan dado su visto bueno. Para dar un ejemplo más claro, si Estados Unidos, Rusia o Japón quieren construir una nueva estación científica en la Antártida, primero tendrán que tener la aceptación de las otras partes. Si solo uno de ellos, digamos Ecuador, no está de acuerdo, sencillamente esa estación jamás será construida. La relevancia de tener presencia en la Antártida ha sido comprendida por el Estado ecuatoriano, de tal suerte que el presidente de la República, Rafael Correa, visitó en febrero del 2011 la estación ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, convirtiéndose
en el primer mandatario en pisar el gigante helado. Pero su estrecha relación con el clima y sus enormes recursos biológicos y mineros podrían llevar a la Antártida a entrar en disputa, una vez terminada la moratoria del Tratado Antártico en el 2048. La explotación de sus recursos constituye un riesgo para la humanidad en general y para los ecuatorianos en particular debido a su directa vinculación. Esta vinculación se encuentra en lo climático. Por ejemplo, cambios en la corriente fría de Humboldt podrían alterar los ricos ecosistemas marino-costeros del Ecuador. En lo biológico, es interesante saber que las ballenas antárticas se reproducen en mares ecuatorianos. En lo que respecta a los recursos minerales, la posibilidad de explotación por parte de otros países con mayor desarrollo tecnológico nos impone un reto de protección, en el cual se vuelve cada vez más relevante que Ecuador continúe y consolide su presencia en la Antártida y que adquiera un rol más activo en los foros internacionales, tanto científicos como diplomáticos, para evitar afectaciones a este prístino ecosistema. Por ello, para que mis hijos y los suyos sigan disfrutando de este planeta, de este país, tal y como lo conocemos, los ecuatorianos deberemos estar dispuestos a comprometernos en su total conservación. Se buscan hombres para peligroso viaje. Salario reducido. Frío penetrante. Largos meses de completa oscuridad. Constante peligro. Dudoso retorno sano y salvo. En caso de éxito, honor y reconocimiento. ¿Sabías que este anuncio es posiblemente uno de los más famosos de la historia? Fue publicado hace más de 100 años en el Times de Londres. Se necesitaban 55 hombres para una expedición a la Antártida. Dicen que consiguieron más de 5.000. 1987. Ecuador se adhiere al Tratado Antártico. 1990. Ecuador inaugura su estación científica Pedro Vicente Maldonado. Antártida, ¿qué sabes de ella? La Antártida, acércate a descubrirla. La necesitas más de lo que tú crees. Hey.